escuchan bien? Sí, A ver, profesor. por favor. ¿Sí? ¿Correcto? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Bien, vamos a iniciar entonces. En la sesión anterior estábamos viendo los aspectos relacionados con la configuración, eh, tanto de los dispositivos finales como los dispositivos intermediarios, ¿no? De hecho, estuvimos trabajando con, vamos a ver, el Packet Tracer, ¿sí? Vamos a recordar un tanto lo último que hemos estado haciendo. Bien. Esta era la topología, ¿cierto? Que estuvimos desarrollando en la última sesión, ¿verdad? ¿Recordamos todos? ¿Sí? Va a ser necesario que los carguen también. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Estuvimos viendo, ciertamente, de qué forma es que llevamos a cabo la configuración de los dispositivos finales, ¿no? Las direcciones IP, la máscara de subred y la puerta de enlace. También hicimos una descripción de la función que va a cumplir la máscara de subred, la función que cumple el gateway por defecto o la puerta de enlace y la función que cumple también los servidores DNS. ¿Sí? Entonces decíamos que si la comunicación iba a ser necesaria solamente entre los hosts del mismo segmento de red, en la misma red lógica, entonces bastaba con la dirección IP, ¿no? Pero esto, si lo llevamos aquí, nos estaría diciendo lo siguiente. Todos estos hosts para comunicarse entre sí, ¿no? Para comunicarse entre sí, para comunicarse hacia inclusive el router, para que éste pueda comunicarse con este otro, ¿no? Para que se lleve a cabo esta comunicación, va a ser necesario únicamente que contemos con la dirección IP, ¿no?
La dirección IP asociado a cada uno de los dispositivos con su máscara de su red correspondiente va a ser suficiente. En ese contexto, no necesitamos el default gateway o la puerta de enlace. Esto no lo necesitamos. Nuevamente, si deseamos establecer comunicación aquí dentro del mismo segmento de red, lo podemos ver en este otro lado también, ¿no? Si deseamos establecer comunicación en este mismo segmento de red, ¿no? De aquí hasta aquí, del mismo host hacia el mismo router, entonces nos basta con que cada uno de estos dispositivos solamente tenga configurado su dirección IP y su máscara de su red. Eso basta. Bien, entonces, ¿en qué situación es que se va a utilizar la puerta de enlace o el default gateway? Eso se va a utilizar cuando este host requiera comunicarse con este. Cuando un host que pertenece a una red lógica, ¿sí? Cuando un host que pertenece a una red lógica busca que comunicarse con otro host que está en otra red lógica diferente, entonces necesariamente ese tráfico va a pasar primero hacia el router y este router hace el enrutamiento y recién llegará hacia este host. O sea, el proceso de comunicación de host a host que se encuentran entre redes lógicas diferentes se va a hacer a través de el router o conjunto de routers que componga la red. ¿Está claro? Si hay alguna pregunta, por favor, plantéenla. Bien. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si tuviésemos por aquí, un servidor de DNS, ¿no? Tuviésemos por aquí un servidor DNS, así. Servidor DNS. Esto viene de Domain Name Service. ¿Sí? El Domain Name Service. Bien, entonces, y hubiese la necesidad, por ejemplo, de comunicarse en base a nombre. Cuando hablamos de comunicarse en base a nombre, estamos diciendo, supongamos que estas computadoras que están aquí en este segmento de red pertenezcan a un dominio. Por ejemplo, el dominio metro.com, ¿sí? Y que este otro segmento está identificada con mi dominio bea.com, ¿sí? Estos son los nombres de dominio, ¿no? Los nombres de dominio. Cada uno de estos hosts podría tener un nombre dentro de ese dominio. Por ejemplo, ws1.metro.com, ¿no? Y este otro podría ser ws2.metro.com. Este podría ser estación 1.bea.com.
y esta otra podría obedecer al nombre, de B estación 2.bea.com. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de cómo es que se hace el nombrado de cada uno de los hosts haciendo uso de un nombre de dominio? Entonces, si esta estación busca que comunicarse con una prueba muy sencilla, ¿no? O sea, por ejemplo, este quiere hacer un ping hacia ws1.metro.com, ¿sí? Quiere hacer una prueba de alcanzabilidad. Entonces, sabemos nosotros que el proceso de comunicación normalmente se lleva a cabo en términos de las direcciones IP. O sea, el tráfico va a ir dirigido hacia la dirección IP destino. No se lleva a cabo basado en nombre. Entonces, si es que estamos utilizando un sistema de identificación basado en nombre, significa que va a haber uno o más servidores DNS encargados de resolver los nombres, ¿sí? Entonces, para que este host sepa quién es el servidor DNS a quien va a consultar para poder hacer la traducción del nombre a dirección IP, o sea, para traducir del nombre a IP, ¿no? ¿Quién le va a hacer esa traducción de nombre a IP? Es que se requiere un servidor DNS. Y en la configuración correspondiente, esto está aquí, ¿no? En donde dice DNS, servidor DNS preferido. Aquí es donde va a ir la dirección. ¿La dirección de quién? La dirección de este servidor DNS, si es este servidor DNS el que va a resolver los nombres a dirección IP. ¿Está claro? Preguntas, por favor. ¿Preguntas? ¿No preguntas? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No preguntas? Bien, continuamos entonces si no hay preguntas. Ok, entonces la configuración de todos los parámetros TCP/IP para una estación de usuario final, entonces está debidamente justificada, ¿cierto? Ok, vamos a ver. Las direcciones, como nosotros lo hemos hecho inicialmente, pueden configurarse de forma manual, ¿no? De forma manual. A esto aquí aparece, ¿no? Como usar o use la siguiente dirección IP. Cuando hacemos esto y colocamos cada uno de los parámetros, estamos diciendo que estamos configurando manualmente, ¿no? O de forma estática, ¿no? Pero la obtención de las direcciones IP se puede hacer también de una forma automática. Pero para que esto pueda suceder, es necesario que en la red exista un servidor DHCP, ¿sí? O sea, si queremos que nuestra estación obtenga una dirección IP de forma automática, es necesario que en nuestra red haya un servidor DHCP. Bien, entonces aquí
vamos a tener nosotros, si este era un servidor DNS, ¿no? Así como en la red puede haber un servidor DNS, entonces aquí vamos a tener también la necesidad de tener un servidor DHCP, ¿no? Podemos poner aquí el DHCP server, ¿sí? Bien, entonces tenemos que va a ser necesario un servidor DHCP. ¿Cómo funciona esto? La estación normalmente va a ser lo siguiente. Va a ser un envío solicitando su dirección IP, sus parámetros TCP/IP. Pero este envío se dice que se hace en modo broadcast, y en modo broadcast este envío va a ser retransmitido a través de todos los puertos, ¿no? O sea, cuando hace este es el DHCP Discover, ¿sí? Cuando envía la solicitud, ¿no? Que indica a quien corresponda, entrégame mis parámetros TCP/IP. Esto se hace en modo broadcast, ¿no? En modo broadcast. ¿Qué significa modo broadcast? Que va dirigido a todos, ¿no? Broadcast va dirigido a todos, ¿sí? Entonces, dentro de esos todos está que le va a llegar a todos los dispositivos. Si tenemos un servidor de DHCP, el servidor de DHCP es el que finalmente se va a encargar de dar la respuesta, ¿no? O sea, va a entrar en una interacción, pero finalmente es él el que va a entregar la dirección IP, ¿no? El servidor DHCP entrega los parámetros TCP/IP. ¿Sí? Muy bien, entonces tiene que haber un servidor DHCP y tiene que estar configurado para que entregue direcciones dentro de la red lógica donde se requiere, ¿no? ¿Está claro esto? ¿Está claro? Profesor, tengo una Sí, pregunta. ¿Los dígame. servidores siempre van conectados a los switches? Si es que es un servidor basado en host, va a estar conectado a los switches, sí. Los servicios no solo se implementan en servidores basados en host. Algunas veces esos servicios pueden estar implementados dentro de los switches y dentro de los routers, por ejemplo. De hecho, en el ejemplo que vamos a desarrollar ahora, vamos a considerar que el servicio que se va a utilizar, el servicio de DHCP que se va a utilizar, va a estar dentro del router. Sí, normalmente los servidores basados en host, como cualquier computador de escritorio, va a tener su tarjeta de red Ethernet. Entonces, la conexión, ¿no?, de ese servidor se va a hacer a través de esa interfaz Ethernet, y la interfaz Ethernet va a conectar hacia un puerto Ethernet. Definitivamente siempre va a llegar a un puerto de un switch Ethernet. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, disculpe, Sí.
para que el computador haga una conexión con el servidor de HCP. O sea, se hizo ese fin para que le genere un IP automático. Así es. DHCP viene del DHCP. Esto viene de Dynamic Host Configuration Protocol. No, Dynamic Host Configuration Protocol o protocolo de configuración de host dinámico. ¿No? Entonces, sí, cuando nosotros decidimos, en este caso, que la dirección IP sea obtenido de forma automática, vamos a tener la necesidad de implementar, lógicamente, un servidor DHCP, ¿no? Y este DHCP ya se va a encargar de asignar la dirección IP, ¿no? De forma dinámica. O sea, no tenemos que decirle qué dirección IP es la que va a asignar. Él va a ver la disponibilidad de direcciones IP que hay y en función a su disponibilidad es que va a ir entregando de manera dinámica las direcciones. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, disculpe, y si dos computadores al mismo tiempo se quieren comunicar con el del servidor de HCP, ¿cómo generaría esos IPs? A ver, dos computadoras o más pueden iniciar la comunicación con el servidor de HCP, ¿sí? Fíjese que el proceso inicial de comunicación, como lo acabamos de mencionar aquí, se hace primero en modo broadcast, ¿no? Para tratar de localizar en donde se encuentra el servidor de HCP. Una vez que el servidor de HCP ha recibido la solicitud, entonces él va a hacer la entrega correspondiente del parámetro. Del mismo modo, puede hacer este host u otros hosts que están conectados a la red. Entonces ellos van a enviar su solicitud y esa solicitud va a llegar al servidor, ¿no? Normalmente, cada conexión, vamos a decir, cliente-servidor que se va a generar, va a estar identificando a cada uno de ellos con un número de puerto diferente. Entonces no va a haber confusión, ¿no? Este servidor lo identifica por la dirección MAC, ¿no? Este le va a identificar a este otro que la petición que él ha realizado se corresponde con la dirección MAC que tiene. Recuerde, la dirección MAC es la dirección asociada a la tarjeta de red Ethernet o asociada a la tarjeta de red inalámbrica, ¿no? Entonces no va a haber forma de que haya una confusión. Ahora, cuando este servidor ha entregado una dirección IP, esa ya no la puede ofrecer a otro, ¿no? Dentro del criterio de simultaneidad, ciertamente, el servidor de HCP siempre que va a ofrecer una dirección IP, se va a asegurar de que esa dirección IP no esté siendo utilizada ya en la red, ¿no? O sea, él tiene su control, pero podría ser de que alguna estación tenga una dirección IP asignada estáticamente, ¿no? Entonces el servidor de HCP no puede entregar esa dirección. Entonces, dentro de su lista, la próxima va a ser la dirección 192.168.1.100, por decir, ¿no? Pero antes de ofrecérselo, lo que va a hacer es primero, le va a hacer una especie de ping al 192.168.1.100. Si es que no hay respuesta, entonces le va a decir, te ofrezco esta dirección IP. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Ninguna? Bien, entonces vamos a ver entonces cómo es que vamos a ahora a poner el ejemplo, ¿sí? Voy a retirar a estos.
en esta red vamos a hacer, porque este modelo de ruteador, ¿sí? El modelo de ruteador que tenemos aquí tiene el soporte para hacer que este se convierta en un servidor DHCP, ¿sí? O sea, este modelo de router tiene la capacidad de implementar el servicio DHCP, este router. Bien, entonces, pero a diferencia de un router inalámbrico como el que tenemos en casa para el servicio de conexión a Internet, estos que son routers de naturaleza empresarial, ¿no? Normalmente no tienen la configuración por defecto que implemente el servicio de DHCP. Entonces hay que hacer la configuración del mismo. Bien, compartimos en una de las primeras sesiones prácticas un archivo en donde tenemos la configuración que hemos ido trabajando, ¿no? Inicialmente empezamos con el switch, luego hemos visto la configuración de seguridad de acceso básica, ¿no? Que nos permitía comunicarnos a los hosts de esta red con los hosts del otro extremo, ¿no? Hicimos la configuración aquí. Básicamente observamos que la configuración que se requería era el de la asignación de las direcciones IP, ¿cierto? Ojo, este archivo está compartido en el UniVirtual, así que simplemente tiene que darle clic y ya está ahí, ¿no? Para que pueda seguir, en este caso, con la secuencia de comandos que estamos haciendo. Y espero que me estén siguiendo en el lado donde ustedes están con el simulador, ¿no? Para que vayan viendo cómo vamos avanzando, ¿no? Ya la siguiente semana nos toca práctica calificada, así que tenemos que poner las pilas. Bien, entonces, en esta configuración básica que hemos hecho en el router, que nos ha permitido la interconexión, ahora vamos a configurar el servicio DHCP, configurando el servicio DHCP. Bien. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando enfrentamos la configuración del servicio de DHCP es identificar qué direcciones IP van a ser utilizadas de forma estática, porque estas direcciones IP que son utilizadas de forma estática luego tienen que ser excluidas, o sea, el servidor de DHCP no debería ofrecer esas direcciones, ¿no? Bien, dentro de ese contexto, supongamos que aquí, por ejemplo, la dirección .1 dentro de la red 192.168.1 va a ser utilizada como dirección IP del router. Entonces, esta va a ser una dirección IP estática. Habíamos indicado también que el switch puede tener una dirección IP, pero básicamente iba a servir esa dirección IP con fines administrativos, para la administración remota, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a asignarle una dirección. Por ejemplo, la 250 dentro de la red 192.168.1. Vale decir, el switch va a ser, entre comillas, el host con la dirección 192.168.1.250. Ya está. Entonces, estas direcciones van a ser asignadas de forma estática. Eso quiere decir que en nuestra configuración, nosotros tenemos que exceptuarlas, ¿no? Entonces, esa excepción se hace mediante el IP DHCP excluded
address, ¿no? IP DHCP excluded address, seguido de la dirección IP que deseo excluir. En este caso, por ejemplo, está la punto 1 dentro de la red 192.168.1. Se va a hacer el 192.168.1.1. ¿Cuál es la otra dirección que debo excluir? La otra es la 250, la del switch, ¿no? 192.168.1.250. ¿Quiénes más podrían tener la necesidad de una dirección IP fija asignada manualmente? Los servidores, ¿no? Si yo tengo un servidor, por ejemplo, aquí, ¿sí? Este servidor que está conectado a esta red, ¿no? Podría tener una dirección IP. Esa dirección IP para los servidores, en este caso, debe de ser una dirección IP fija. Por ejemplo, que sea la dirección .10 dentro de la red 192.168.1. Entonces, esto significa que también debo excluirla, ¿no? IP DHCP excluded address 192.168.1.10. Sí, entonces, ¿qué excluimos? Primero, todas las direcciones IP que van a ser utilizadas mediante la asignación estática, manual, ¿no? Ya está. Seguimos aquí. Ahora sí hay que generar información acerca del pool de direcciones del cual va a entregar. Ese pool de direcciones se encuentra en esta red lógica, ¿no? Entonces, eso significa que aquí tenemos que colocar IP DHCP pool. El pool, después de la cláusula pool, hay que colocar un nombre, ¿no? Por ejemplo, simplemente para hacerlo representativo, yo podría llamarle a ese pool LAN1, ya que este conjunto de parámetros de servicio de DHCP va a servir para este conjunto de hosts que están en este segmento de red. Entonces le podría llamar LAN1, ¿no? O LAN-1. O también podría ponerle segmento-LAN, segmento-LAN-1, ¿no? Es un nombre, finalmente, el que identifica, en este caso, a los parámetros que el servidor de DHCP va a entregar para ese segmento. Ya está. Tenemos que indicarle en qué red va a entregar. Entonces, eso lo hacemos con el parámetro network, seguido de la dirección de red. Ojo, dirección de red 192.168.1.0. ¿Sí? ¿Recuerdan las dos excepciones que teníamos para los identificadores IP que no se podrían usar para los hosts? Uno de ellos era todos los bits ceros de la parte identificador de host. Eso identifica a la red en sí, ¿no? Bien, seguido de la máscara de subred. La máscara de subred correspondiente a un /24, aquí está, /24 significa 24 bits en 1, 8 bits en 0. En la notación decimal punto significa 255.255.255.0. Ya está. Luego hay que indicarle también el parámetro default
router. El default router o la puerta de enlace viene a ser la dirección IP del router, a quien estos hosts tienen que enviarles sus datos cuando busquen que comunicarse con hosts que están fuera de este segmento de red, ¿no? Entonces, default router 192.168.1.1, ¿no? Bien, adicionalmente a esto, podríamos configurar el DNS server, ¿no? El DNS server. La dirección del DNS server va a depender. Podría colocar la dirección de un servidor DNS local o de un servidor DNS público. Para este ejemplo, vamos a considerar un DNS público. Vamos a considerar el DNS que nos proporciona, en este caso, Google, ¿no? Google tiene este servidor DNS, también tiene el 8.8.4.4, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos, y esos serían los parámetros más relevantes y que tienen que ver, lógicamente, con lo que hemos estado viendo aquí de la configuración, ¿no? Aquí, fíjese, la IP le estamos dando la red de donde va a tomar dinámicamente y luego, ¿qué más le estamos dando? El default gateway o el default router, ¿no? ¿Qué más le estamos dando? La dirección del servidor DNS que va a utilizar para cuando se busca establecer comunicación basado en nombres, ¿no? Bien, entonces ese es el parámetro que tenemos aquí. Ya está. Bien, entonces podemos aplicar la configuración, ¿no? Esta configuración que hemos realizado, que implementa el servicio de HCP, la podemos configurar, la podemos ya plasmar en el router, ¿no? Copiamos, vamos, hacemos por aquí, podemos hacer, este tiene la conexión del cable de consola, podríamos hacerlo por aquí. Y está, vamos aquí entonces al escritorio, terminal, ingresamos, ¿no? Está con la clave que configuramos en la sesión pasada, ¿no? Ahí está. Ya estamos en el ruteador RLima, entonces vamos a ingresar al modo configuración global. Y ahí está. Y aquí pegamos la configuración que corresponde al servicio de HCP. Ya está. Fíjese, no hay ningún error de sintaxis que se alerte, ¿no? Y a nuestro servidor de HCP debe estar funcionando, ¿no? ¿Cómo voy a saber, cómo puedo probar eso, que está funcionando mi servidor de HCP? Bueno, vamos a hacer que estos hosts pues obtengan sus direcciones IP de forma dinámica, ¿no? Entonces, para ello, ya esto no tendría mucho sentido, ¿no? Porque estas direcciones ahora van a ser asignadas de forma automática, ¿no? Podría tener inclusive más hosts, ¿no? Conectados aquí. Fast Ethernet.
Ya está, ¿no? Estamos añadiendo un host más para que puedan ver el efecto, ciertamente, de... Bien, entonces una vez que está configurado el servicio de HCP en el router, vamos a hacer la configuración de este host. Para ello nos vamos aquí a donde dice IP Configuration. Sí, esta es la configuración. Y aquí vamos a seleccionar, fíjese, está en la selección Static, ¿no? Vamos a seleccionar aquí DHCP. Y ya se puede observar, ¿no? En color plomo aquí que le ha asignado la punto 3, ¿no? La dirección 192.168.1.3. Fíjese que ha asignado el default gateway 192.168.1.1 y el DNS server 8.8.8.8, que es coherente con los parámetros que nosotros hemos indicado, ¿no? Porque dentro del servicio de HCP hemos indicado, primero, que la dirección IP que va a entregar está en esta red. Segundo, que el DNS, perdón, la puerta de enlace o el default gateway, default router, es la 1, es la dirección IP del router. Y que la dirección del servidor DNS es 888, ¿no? Entonces, esos parámetros se reflejan aquí. ¿Sí? Aquí se está indicando cuál es la dirección IP del router y por este lado la dirección del servidor DNS, ¿no? Y esta dirección IP que corresponde a la red 192.168.1.0, que ya dinámicamente está asignando, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente, ¿no? Este otro, desktop, y está le asignado la 1.4, ¿no? Vamos aquí, desktop, DHCP, la 5 le está asignando, ¿no? Dentro de la red esta. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si aquí a este host intentamos también que obtenga su dirección IP? Aparece una dirección un tanto extraña, ¿no? Aquí aparece una dirección un tanto extraña. 169 no existe, aparentemente no le hemos dado, pero este es conocido como la dirección, dirección a pipa, ¿no? Esta dirección va a ser autoasignada, o sea, este host en el cual hemos activado el cliente de HCP para que intente obtener su dirección IP, al no recibir respuesta, lo que hace es autoconfigurarse con una dirección en la red 169.254, máscara /16, ¿no? Entonces, estos parámetros que aparecen aquí se generan de forma aleatoria. El 3.24, que es el identificador de host, se genera de forma aleatoria, ¿no? Y se compone con esto una dirección IP. ¿Cuál es la idea? Que si el servidor de HCP, si hubiese falla, entonces los hosts, mediante esta autoconfiguración, todavía puedan comunicarse entre sí. ¿Estamos? Entonces, pero esta dirección que tiene no corresponde a la que haya entregado el servidor de HCP, sino es una dirección de autoconfiguración. Bien. Pero ¿por qué no le ha entregado la dirección IP como en este caso? Observe que en su servidor de HCP, lo que usted ha indicado aquí es los parámetros para el segmento de red 192.168.1, ¿no? Este
Este de aquí es el segmento de red 192.168.2. Este es otro segmento de red. Y para ese segmento de red no hemos configurado el DHCP. Entonces tendríamos que hacerlo, ¿no? O sea, completamos aquí el diseño lógico, por ejemplo, que este tenga la dirección 249, por decir, ¿no? Y nada más, aquí no va a haber servidores, ¿no? Supongamos que sea así. Entonces, vamos a... Y aquí vamos a tener... ¿sí? DHCP pool LAN 2, ¿sí? Entonces es un nuevo pool para el otro segmento de red, ¿no? Vamos a colocar el network, la red 192.168.2.0, ¿no? Con la máscara /24 también. Y el default router es el 192.168.2.0. DNS server, este puede ser el mismo como ejemplo, ¿no? Nos falta hacer las excepciones, ¿no? Sí, hay que hacer las excepciones. Entonces aquí vamos a colocar IP DHCP excluded. ¿Qué dirección? Primero la del router, ¿no? 192.168.2.1, ¿no? Y luego la del switch, que también va a tener una dirección IP asignado de forma estática. Excluded. .192.168.2.249, ¿no? Eso es lo que hemos indicado, ¿no? Aquí, .249. Ya está. Entonces, Profesor, disculpe. esta es, sí, le escucho. En default router no sería 192.168.2.1. Sí, .2.1, cierto. Ah, ya, sí, aquí. Tiene razón. Este es 2.1 y aquí ya no necesita la máscara de subred. Gracias. Sí, ahí es. Hay un error. Ahí. Así es. Gracias. Bien, entonces ya tenemos configurado o la configuración del DHCP para el segmento LAN 2, ¿no? Entonces vamos a copiar esta parte y ejecutarlo, ¿no? Al router. No podemos ir por este lado, ¿no? Nos vamos por este lado, entramos por el terminal y vamos aquí, ¿no? Ahí está. Entramos al modo configuración global, con el comando configure terminal. Y aquí es donde vamos a pegar la configuración, ¿no? Nuevamente hay que revisar si hay algún error de sintaxis. De hecho, hace un momento ese error hubiese sido detectado aquí, pero mejor si lo detectamos antes. Y ya.
Por ejemplo, aquí indica de que hay un conflicto de dirección IP. O sea, este servidor de HCP está intentando asignar una dirección IP y ha hecho la prueba, ¿no? Ha hecho un ping al 192.168.2.2 y ha podido observar de que esa dirección ya está disponible. Por lo tanto, esa dirección no la puede entregar, ¿no? Bien. Veamos entonces aquí. Cada uno de estos hosts lo podemos configurar de manera dinámica. Claro, este tenía la 2, ¿no? Vamos a colocar y ahí está. Le ha asignado la punto 4, ¿no? Con su puerta de enlace y la dirección del servidor DNS. Vamos aquí. Ponemos DHCP. Le he asignado la punto 5, ¿no? Y a este otro, a este ya le asignó la punto 3, ¿no? Ya tiene asignadas las direcciones IP. Bien, ¿preguntas? ¿Ninguna? Esto es lo que sucede en la red que tiene usted en casa, ¿cierto? Su router es un servidor de DHCP, ¿no? Entonces, de forma automática, cuando usted abre su portátil o algún dispositivo que tiene el cliente DHCP activado, pues va a solicitar sus parámetros TCP/IP y su router le va a entregar los parámetros, así como hemos observado aquí, ¿no? ¿Cómo podemos monitorear este servicio? Vamos desde donde hemos hecho la configuración. Nuevamente, aquí. Voy a finalizar con end. Voy a salir directamente hasta el modo privilegiado. Está. Y aquí voy a ejecutar el comando show IP DHCP binding. ¿Sí? Este comando me permite monitorear la asignación que se ha ido haciendo de direcciones IP. ¿Sí? Entonces le voy a dar enter. Y ahí podemos observar que, por ejemplo, a este host .3.1.3 se le ha asignado, o sea, esa dirección 1.3 corresponde al host que está identificado por esta dirección MAC. Esta es la dirección MAC, ¿no? La punto 4 ha sido asignado a un host que está identificado por esta dirección MAC. Y así, ¿no? ¿Qué direcciones IP se han asignado? La 3, la 4, la 5 en la red 1, ¿no? Y la 3, la 4, la 5 en la red 2. ¿Listo? ¿Preguntas? Profesor, disculpe una Sí. consulta. En el caso del router, ¿cómo haría para que no haya errores de comunicación entre las dos red LAN que tiene asignadas? ¿Cómo? A ver, no le comprendí. A ver, dígame nuevamente, por favor, repítame la pregunta. Es que ahí en el gráfico que hizo hay un router Ya, vamos a que, ver al gráfico. Acá, ya. Ahí estamos. sí, que se le ha asignado dos redes LAN, que es LAN Así número es. 1 y LAN número 2. Ujú, así es. Entonces, ¿cómo hace el router para que no haya un Ah, error de comunicación?
entre Claro, para ambas. que, por ejemplo, a este no le entregue una dirección IP de esta otra red, algo así. ¿Eso? Ujú. Ya. Lo que pasa es lo siguiente. El router identifica, digamos, la dirección IP correspondiente a qué red va a entregar en función a en qué interfaz recibe la petición. Vamos a ver. Decíamos de que el proceso era así, ¿no? Este, por ejemplo, o sea, este está solicitando su dirección IP, ¿no? Y esto lo hace en modo broadcast, ¿no? Entonces, en modo broadcast significa de que esta petición se va a distribuir de esta manera a todos, ¿cierto? Y ahí es donde alcanza al servidor DHCP, ¿sí? Bien, entonces este servidor DHCP tiene dos pools, ¿no? Este servidor DHCP tiene dos pools. Uno de ellos es el pool que corresponde a la red, a esta red, ¿no? A esta red. Y el otro es el que corresponde a esta otra red, la red 1 y la red 2. Este router está recibiendo esa solicitud ¿en qué interfaz? En su interfaz F00. Y la interfaz F00, aquí, la interfaz F00, ¿a qué red pertenece? Por la dirección IP asignada, pertenece a la red 1. Por tanto, cuando él reciba las solicitudes a través de su interfaz en la que esa interfaz pertenece a la red 1, va a entregar solamente direcciones pertenecientes al pool de la red 192.168.1. Del mismo modo, va a suceder para el caso de estos hosts, ¿no? Este host, por ejemplo, cuando hace su solicitud, lo va a recibir el router, pero en su interfaz F01, ¿no? En la interfaz F01, ¿a qué red pertenece? A la 192.168.2, ya. Entonces, eso significa de que este router va a poder entregar parámetros TCP/IP asociados a la red lógica 192.168.2 únicamente. ¿Sí? ¿Aclara esto su consulta? Sí, sí, a ver si le entiendo. O sea, el router, para evitar que se confundan, a cada red le asigna una interfaz. Así es. Ah, ya. Así es. Gracias por Para eso. cada red, sí. Para cada red, para cada segmento, va a identificar, en este caso, de qué pool le voy a dar. ¿En dónde he recibido la solicitud? En la F01. A la F01, ¿a qué red pertenece la F01? A la red 2. Entonces voy a entregar solamente direcciones de la red 2. Si lo recibo en la interfaz F00, la F00 ¿a qué red pertenece? A la 192.168.1, allá, la red 1. Entonces, ¿qué direcciones voy a entregar? Las pertenecientes a la red 1. Entonces, de esa manera es que hace la discriminación de cuál de los pools es que va a entregar las direcciones IP. O si de la LAN 1 o si de la LAN 2, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bien, continuamos entonces. Vamos ahora a ver la configuración del switch, ¿no? Configuración del switch. Vamos a darle nombres a cada uno de ellos para, por ejemplo, SW-LAN
LAN 1, por decir, ¿no? Y a este otro le vamos a poner el nombre SW-LAN 2. Ya está. Ahí está, ¿no? Bien, entonces, del switch SW-LAN 1. Ya está. ¿No? Entonces, primero configuramos la seguridad de acceso básica, que ya lo conocemos. En este caso, está expresado aquí. Vamos a copiar simplemente y repasamos esa configuración, ¿no? Vamos por aquí. Y ahí tenemos, ¿no? Entonces le damos el nombre. El nombre aquí ahora va a ser LAN 1. El banner que es un mensaje de advertencia, ¿no? El Service Password Encryption para que las contraseñas fijadas con el comando password se encripten. Enable Secret para fijar una contraseña cada vez que se ejecute el comando enable, que nos permita el paso del modo usuario a modo privilegiado. En el Line Console 0 se ha fijado la clave en Cisco para poder ingresar, y para el servicio de terminal virtual, ¿no? Se ha fijado también la clave Cisco. Bien, adicionalmente a eso, habíamos mencionado que el switch no requiere de dirección IP para que cumpla con su función de conmutación de tramas, y que la dirección IP se le puede asignar con la finalidad de que podamos administrarlo remotamente, ¿no? Entonces vamos a hacer la configuración de la dirección IP del switch. Fíjese, en el caso del router, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Esta es la vista del router. Este router tiene dos interfaces, Fast Ethernet 00 y Fast Ethernet 01, ¿sí? Entonces la dirección IP se la asignamos a las direcciones Fast Ethernet 00, Fast Ethernet 01. Eso es en el router, ¿no? Tenemos un switch. Este switch tiene 24 puertos Ethernet y 2 puertos, 24 puertos Ethernet 10100 y 2 puertos Ethernet 10100.000. Entonces la pregunta es, cuando hablamos de asignar una dirección IP al switch, ¿a qué puerto le vamos a asignar? Si tratamos de hacer la analogía con el router. El switch no opera en este contexto igual que el router. Entonces la dirección IP que vamos a asignar al switch se asigna a una interfaz lógica, ¿no? O sea, la dirección IP asignada al switch, ¿no? Al switch corresponde a una interfaz lógica. Esta es la interfaz, ¿no? La interfaz VLAN 1. Entonces hay una interfaz lógica denominada interfaz VLAN 1. Esa interfaz lógica que le vamos a asignar. ¿Cómo podemos conceptualizar a este switch, ¿no? Para que haya la posibilidad de comunicación entre todos los dispositivos conectados a este switch, conceptualizamos aquí como que todos los puertos de este switch, todos los puertos están haciendo un bridge, ¿no? Están haciendo un bridge, están haciendo un puente, ¿no?
Ahí. Vale decir que este puerto está conectado. Este también está conectado. Este también está conectado. Este también está conectado. ¿No? Este también está conectado. Todos están conectados hacia este bridge. De esta manera. Así. Y este bridge viene a ser la VLAN 1, ¿no? Este viene a ser la VLAN 1. Y externamente a esto, vamos a tener una interfaz denominado VLAN 1. O sea, así como cada uno de estos puertos está en puente, en bridge con la VLAN 1, vamos a tener aquí una interfaz lógica, ¿no? Que también está en bridge. Pero esa interfaz lógica viene a ser la interfaz VLAN 1. ¿Sí? Entonces, cuando configuramos nosotros la dirección IP, no la vamos a configurar a ningún puerto físico del switch. La dirección IP se la vamos a asignar a la interfaz VLAN 1. Esta interfaz VLAN 1 está en puente con todos los puertos. Por esa razón, desde un puerto, un host conectado a un puerto va a poder conectarse o comunicarse con el switch, va a poder alcanzar a esta dirección IP que se le ha puesto a la interfaz VLAN 1 del switch. Sí, bien, entonces vamos a nuestra configuración. Y aquí, si queremos asignarle la dirección IP 250 a este switch, vamos primero a ingresar a la interfaz VLAN 1. Y en la interfaz VLAN 1, que es una interfaz lógica, vamos a colocar la dirección IP address 192.168.1.250 de acuerdo a lo planificado, ¿no? ¿Sí? Y la máscara de su red que acompaña a dicha dirección IP. ¿Sí? Las interfaces VLAN 1 están deshabilitadas por defecto, entonces hay que habilitarlas. Así como en el caso del router, habilitamos la interfaz F00, F01 con el no shutdown. En el caso de la interfaz VLAN 1 también tenemos que hacer eso. Ahora, esta dirección IP le va a facilitar la comunicación con todos los hosts que están en la misma red lógica, ¿sí? Si es que yo quisiera hacer una conexión desde este otro host hacia el switch, entonces va a significar que tanto este host como el switch tengan configurado su puerta de enlace, ¿no? En el caso del switch, esto es un default gateway. Así es como se nombra a la puerta de enlace, ¿no? O al default router. Y la dirección IP. ¿Hacia dónde tiene que enviar el tráfico este switch cuando quiere comunicarse con este otro? Hacia el router. Todos los que están en este segmento, ¿hacia dónde tienen que enviar los datos para que puedan comunicarse con los hosts que están en otra red lógica? Hacia la dirección IP del router. Por eso es que la dirección IP del router es conocido como el default gateway o el default router o la puerta de enlace. Bien, entonces aquí vamos a colocar la dirección IP y ya está. ¿Listo? Entonces vamos a darle toda la configuración hasta aquí. Y vamos a darle clic al switch. ¿Sí? Y por aquí vamos a donde dice CLI. CLI viene de interfaz de línea de comando, ¿no? Y aquí tenemos la interfaz de línea de comando.
Ahí está. ¿No? Enable. No está configurado aún, por eso no nos pide ninguna contraseña. Configure terminal para entrar al modo configuración global. Y desde ahí voy a aplicar la configuración que tenemos en el script. Ya, lo que me está diciendo aquí es que este no es... Hay un error, me dice. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos aquí mismo. Aquí sí podemos verlo. Allá. Voy a volver a ejecutar ahí. Fíjese, default. Default. Guión. Gateway. 192. .168.1.1. Ya. Es IP default gateway. ¿Veis? Entonces ahí tenemos que hacer un pequeño ajuste en la sintaxis, ¿no? No es default gateway solamente, sino cuando lo colocamos desde la interfaz de línea de comando es IP default gateway. IP default gateway. Ya está. Bien, entonces con esta configuración, ¿qué es lo que va a ser posible? Va a ser posible que podamos alcanzar al switch, ¿no? Desde aquí, si se quiere, o desde aquí localmente, ¿no? Su dirección, la dirección de este switch que hemos configurado es la 250, ¿sí? Muy bien, entonces aquí vamos a hacer la prueba. Abro una ventanita en este host, su ventana de comandos, ¿no? Y desde aquí voy a hacer un ping hacia el 192.168.1.250. Ya está, ya tenemos alcanzabilidad, fíjese, ¿no? Aquí, después de que se ha perdido un paquete, los demás ya están indicándonos de que hay alcanzabilidad. Si vuelvo a repetir la prueba, ahora sí no va a haber pérdida, ¿no? Ya está. Bien, pero no solo eso, ¿no? Hemos indicado de que desde aquí también podríamos llegar hacia el switch. A ver, hagamos la prueba. Abrimos la ventana de comandos y desde aquí hacemos ping al 192.168.1.250. Ya está. Aquí se perdieron dos paquetes, pero finalmente llegó, ¿no? Si lo volvemos a hacer, ahora no debe haber paquetes perdidos. Ya está. Bien, pero ¿con qué finalidad es que le dábamos una dirección IP al switch? Con la finalidad de que podamos administrarlo remotamente, ¿cierto? ¿Qué significa administrarlo remotamente? Por ejemplo, si yo quiero administrar a este switch, voy a tener que hacerlo como hemos hecho con el router, ¿no? Conectarnos hacia la consola, ¿no? Y a través de esa conexión, pero para conectarnos a la consola tengo que estar cerca al equipo, ¿no? Mientras que cuando hablamos de una administración remota a través de la red, puedo estar en cualquier lugar. El switch podría estar en la China si se quiere. Y a través de la red voy a poder llegar. Entonces, para eso lo que se utiliza es un servicio, ¿no?
Aquí hemos habilitado el servicio de terminal virtual, Telnet. Entonces vamos desde este host, por ejemplo, a hacer esa conexión mediante el servicio Telnet, ¿sí? Colocamos Telnet seguido de la dirección IP 192.168.1.250. Me pide la contraseña. Esto era Cisco, ¿cierto? Cisco. Ahí está. Ya ingresé al switch LAN 1. ¿Sí? Puedo ganar acceso privilegiado. Enable. Me pide la clave. Eso es class. Y ya ingresé. Estoy en modo privilegiado. ¿Sí? Podría ver su configuración. Show running config. ¿No? Y ahí vemos la configuración del switch, ¿no? Y lo estamos haciendo de forma remota. ¿Está claro? ¿Preguntas? A ver, vamos a ver. ¿Por qué se pierden algunos paquetes al inicio? Es por los tiempos que normalmente espera el comando ping, ¿no? Cuando se hace ping, él envía un paquete y está esperando la respuesta. Entonces tiene un temporizador, ¿no? Entonces, si se demora más allá de ese tiempo máximo establecido, va a dar por perdido ese paquete. ¿Pero por qué se pierde? Pues, en realidad el paquete llega, pero llega tarde, ¿no? Ya para él ya se venció el tiempo. Porque tiene que llevar a cabo el proceso de mapeo, ¿no? De la dirección IP a la dirección MAC, ¿no? Tiene que actualizar la tabla ARP y toda una serie de procedimientos que es necesario que se realicen la primera vez y luego esa información se almacena en algunos casos en el caché, ¿no? De tal forma que esos procedimientos no se hacen ya en una segunda vez. Entonces, y por ello ya el procedimiento es más rápido y ya no tenemos esa pérdida de paquetes. Eso solo la primera vez en la prueba, ¿no? Si es que tenemos pérdida de paquetes permanente, eso ya puede notar otro problema, ¿no? ¿Sí? En el caso de nuestra prueba, la primera vez, por esas demoras que se hacen en el mapeo de información de la capa 3 con información de la capa 2. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, disculpe, ¿podría repetir en la parte que mencionó de que había habilitado el servicio Telnet en el switch? Claro, cuando configuramos nosotros la seguridad de acceso básica, vamos aquí, ¿no? Esta es la configuración de la seguridad de acceso básica, ¿cierto? ¿No? El banner, sabemos a qué se refiere, el Service Password Encryption, para que las claves que son fijadas con el comando password se encripten. Enable Secret, para fijar la clave para el paso del modo usuario, modo privilegiado. Line Console 0, para fijar una contraseña en la consola, para que no entre de forma directa. Y aquí está el servicio de terminal virtual. Line BTY 04, password Cisco. Aquí es donde estamos habilitando el servicio de terminal virtual. Por defecto, el servicio es Telnet, ¿no? Por defecto. Entonces, nos vamos a conectar a un servidor Telnet desde un cliente Telnet. En el caso nuestro, el simulador en cada una de estas estaciones, habilita el servicio Telnet, o sea, como servicio, ¿no? En Windows me parece que por defecto no está habilitado el Telnet, pero sí podemos habilitarlo, ¿no? Por ejemplo, a ver, déjeme ver por aquí. Esto está en... Me parece que aquí. Aplicaciones y características.
Aplicaciones predeterminadas. ¿Dónde está? Bien, aquí tenemos. Estos no son los servicios. No, características opcionales. Otros son los programas. Activar y desactivar características de Windows. Ya, aquí está, ¿no? Aquí tenemos los diferentes servicios que podemos nosotros habilitar o deshabilitar, ¿no? Por ejemplo, aquí observan ustedes en su computadora Windows está el cliente Telnet, ¿no? ¿Cómo está el cliente Telnet? ¿Habilitado o deshabilitado? ¿Cómo está el cliente Telnet ahí? ¿Está habilitado o está deshabilitado? Deshabilitado. Deshabilitado, ¿cierto? Entonces, si es que usted desde la ventana de comandos, o sea, si usted desde aquí abre un CMD y ejecuta Telnet, así como hemos intentado desde el simulador a una dirección correspondiente a un dispositivo que implementa el servicio Telnet, entonces le va a decir que el Telnet no está activo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 192.168.1.1, por ejemplo. ¿Ve? Le dice, Telnet no se reconoce como un comando interno o externo. O sea, no lo está reconociendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer para que pueda reconocerlo? Pues habilitar el servicio Telnet, ¿no? Si usted habilita aquí el servicio Telnet, va a poder ya utilizarlo de la manera como hemos hecho aquí en nuestro simulador, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí se fue. Este está en el router. Ya. Desde aquí estuvimos haciendo eso, ¿no? Fíjese, voy a colocar exit y salgo, ¿no? O sea, desde aquí hicimos el telnet, desde una ventana de comandos de esta estación de trabajo simulada, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿cuál es la diferencia entre usar un servicio Telnet con usar un servicio de SSH? Ya. De hecho, el servicio Telnet en estos momentos ya no está como un servicio recomendado por sus problemas que tiene seguridad, ¿no? El servicio SSH funcionalmente es similar, solo que seguro, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder acceder, si habilitamos el servicio SSH en el router, en el switch, en los dispositivos a los cuales quiero conectarme remotamente, ¿sí? Si lo habilitamos, vamos a conectarnos del mismo modo que lo hacemos con el Telnet, ¿no? Colocaremos SSH -L, la dirección IP o -L es el usuario correspondiente, espacio, la dirección IP del dispositivo, y nos vamos a conectar y nos va a pedir autenticar igual, ¿no? Su clave y todo lo demás. Y cuando entramos, vamos a observar lo mismo que observábamos cuando hacíamos un telnet. O sea,
desde el punto de vista funcional son similares. Ambos permiten hacer conexión de terminal virtual, pero el SSH es seguro. Eso es lo que se recomienda. Por facilidad, en este momento nosotros estamos empezando con el Telnet, ya que no necesita más que lo que hemos hecho para habilitarlo. Mientras que en el caso del SSH, por el tema de seguridad, necesitamos también otros parámetros relacionados con la configuración de la seguridad que colocar, ¿no? Para que esté disponible. Eso lo vamos a ver más adelante. El SSH es la versión Telnet, pero más segura, ¿no? Su seguridad está basado en las técnicas de encriptación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bien, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para guardar la configuración de un switch o un router? A ver, la forma extensa, hacer la copia desde el running-config hacia el startup-config, ¿no? Este es el archivo actualmente en ejecución, este es el archivo de arranque, ¿no? Entonces aquí hacemos y le decimos que sí y ya está. Y la forma rápida es WR, ¿no? ¿Sí? Con WR hace el mismo, obtiene el mismo resultado, ¿no? Solo que más rápido, ¿no? Ya está. Bien, ¿para qué he hecho esto? Porque voy a añadirle al router, vamos a apagarlo, y vamos a añadirle una nueva interfaz. Dos interfaces aquí, ¿sí? Hay dos interfaces nuevas que se añaden, la fase Ethernet 1 y la fase Ethernet 0, ¿no? Dos interfaces. Lo vamos a poder observar, prendemos nuevamente lo vamos a poder observar aquí. Acerca el cursor y fíjese, las interfaces que teníamos era el 00 y el 01, ¿no? Ahora las otras dos interfaces son la 10 y la 11, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es añadir dos segmentos de red más. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a hacerlo con uno solo, ¿ya? Tenemos para ampliar hasta dos. Conectamos desde el fase Ethernet 1.0, por ejemplo, ¿no? Y ponemos nuestros 3 PCs aquí. Está, conectamos cada una de estas PCs hacia el switch. Ya está, ¿no? Y bien, la tarea aquí es la siguiente. Configure usted, esa es la tarea, configure usted aquí, en esta topología, la dirección IP para este segmento. Este segmento lo vamos a identificar con la red 192.168.3.0/24, ¿sí? Y complete la configuración del DHCP para que estos hosts que están en este segmento de red puedan obtener su dirección IP de forma dinámica, ¿sí? Así como hemos hecho para el segmento 1 y para el segmento 2. ¿Estamos? Ya, eso lo van a hacer como ejercicio, ¿sí? Lo van a hacer como ejercicio
dentro de lo que va el día, ¿no? Al cierre del día, hoy hasta las 11 de la noche para subir ese ejercicio. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. Entonces, puesto que ya no nos queda más que 5 minutos y nos van a cortar probablemente a las 10 para las 4, nos vamos a quedar en este punto, ¿sí? Yo voy a subir este em, archivo al UniVirtual, ¿sí? Lo voy a subir para que sobre la base de esto, pues completen lo que les he pedido. ¿Estamos? Bien, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.